Resumen en audio del libro La Ley de la Atracción, de Esther y Jerry Hicks. ¿Has deseado alguna vez que la vida viniera con un libro de instrucciones? Bueno, pues aquí lo tienes. Lo has pedido y lo has conseguido. Por cierto, esta es la primera regla. Pide y se te dará. Pero hay más que eso, mucho más. De esto trata este extraordinario libro. Aquí no solo te van a dar algunas herramientas sorprendentes, sino las instrucciones para utilizarlas. Estás a punto de crear exactamente lo que tenías intención de crear, un gran cambio en tu vida. Esa es tu intención, ¿no es cierto? Pues claro que sí. Lo que te está sucediendo mientras escuchas este audio no te estaría pasando si no hubieras puesto tu atención en el profundo deseo de elevar tu experiencia de la vida cotidiana. Hace mucho tiempo que querías hacerlo. Tus preguntas siempre han sido: ¿cómo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué instrumentos puedo utilizar? Sé que lo que vas a escuchar aquí te va a impresionar y que al mismo tiempo será una bendición. Sé que escuchar esto cambiará tu vida de un modo decisivo. Aquí solo hay una descripción de la ley más importante del universo. En realidad es la única que realmente necesitas conocer, pero con una explicación sencilla sobre la mecánica de la vida. Esta información es impresionante. Son unos datos vitales, una visión brillante y reveladora. De muy pocos libros diría lo que voy a decir a continuación. Lee, o en este caso escucha, todas y cada una de las palabras que contiene y haz lo que aquí se dice. Hallarás respuesta a todas las preguntas que tantas veces te has planteado en tu corazón. ¿Me permites que sea aún más directo? Presta atención. Este libro es sobre prestar atención. Y si prestas atención a prestar atención, todas tus intenciones se harán realidad y tu vida cambiará para siempre. La ley de la atracción. Definición. La ley de la atracción influye en vuestras vidas y en la de las personas que os rodean. Es la base de todo lo que se manifiesta, de lo que llega a vuestra experiencia. Es esencial ser consciente de ella y comprender su funcionamiento para vivir la vida con un propósito. La ley de la atracción dice: todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Cuando decís Dios los cría y ellos se juntan, en realidad estáis hablando de la ley de la atracción. Tenéis prueba de ello cuando os levantáis deprimidos y luego durante todo el día las cosas no hacen más que empeorar, hasta que al final decís: no tenía que haberme levantado de la cama. Cuando empecéis a comprender, o para ser más exactos a recordar, esta poderosa ley de la atracción, las pruebas serán evidentes, porque comenzaréis a reconocer la correlación exacta entre lo que habéis estado pensando y lo que se ha manifestado en vuestra vida. Nada aparece porque sí en vuestra experiencia, lo atraéis todo, sin excepción. Puesto que esta ley responde a vuestros pensamientos, sería correcto decir que estáis creando vuestra propia realidad. Con frecuencia, cuando las personas se encuentran en situaciones indeseadas, están seguras de no haberlas creado. Nunca me habría hecho esto a mí mismo, exclaman. Y aunque sabemos que no lo atrajisteis deliberadamente a vuestra experiencia, no nos queda más remedio que deciros que solo vosotros pudisteis haberlo provocado, pues nadie más tiene el poder para atraer lo que llega a vuestra vida. Al enfocaros en esa cosa no deseada, o en su esencia, la habéis creado por defecto. Como no entendíais las leyes del universo, o las reglas del juego, por así decirlo, habéis invitado cosas indeseadas a vuestra experiencia porque le habéis prestado atención. Para entender mejor la ley de la atracción, considérate como un imán que atrae hacia sí la esencia de lo que está pensando y sintiendo. Si te sientes gordo, no puedes atraer la delgadez. Si te sientes pobre, no puedes atraer la prosperidad, y así sucesivamente. Eso desafía la ley. Pensar en algo es invitarlo.
Cuanto más entiendes el poder de la ley de la atracción, más interés tienes en dirigir deliberadamente tus pensamientos, pues obtienes aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Cuando ves algo que te gustaría experimentar y dices, sí, me gustaría tener eso, gracias a la atención que le prestas, lo invitas a tu experiencia. Pero cuando ves algo que no quieres experimentar y gritas, no quiero eso, también lo estás invitando a entrar en tu experiencia debido a la atención que le estás prestando. En este universo basado en la atracción, no existe la exclusión. Afortunadamente, aquí, en vuestra realidad física de tiempo-espacio, las cosas no se manifiestan al instante. Hay una maravillosa memoria temporal entre lo que empiezas a pensar y el momento en que se manifiesta. Esa memoria temporal te ofrece la oportunidad de redirigir tu atención en la dirección en que realmente quieres que se manifiesten las cosas en tu experiencia. Y mucho antes de que suceda, de hecho, cuando pensaste por primera vez en ello, puedes saber, por cómo te sientes, si eso que deseas se va a manifestar o no. Si sigues prestándole atención, tanto si es algo que deseas como si no, se manifestará en tu experiencia. Estás aquí para crear el mundo que has elegido, a la vez que permites que el mundo exista, tal como otros eligen que sea. Tus pensamientos tienen un poder magnético. Obtienes la esencia de lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Al principio puede resultarte incómodo, pero esperamos que con el tiempo llegues a apreciar la justicia, coherencia y omnipresencia de esta poderosa ley. Una vez la entiendas y empieces a ser consciente de aquello a lo que le estás prestando tu atención, recobrarás el control de la experiencia de tu vida. Cuando tengas ese control, volverás a recordar que no hay nada que desees que no puedas conseguir y que no hay nada que no quieras que no puedas liberar de tu experiencia. Empezarás a observar que tus pensamientos se pueden estimular a raíz de leer, ver algo en la televisión, oír u observar la experiencia de otro. Recuerda que tanto si estás recordando el pasado, como si estás observando el presente o imaginando el futuro, lo estás haciendo ahora, y todo aquello en lo que te enfocas activa una vibración a la que la ley de la atracción responde. Al principio puede que estés reflexionando en privado sobre un tema en particular, pero si piensas mucho en ello, observarás que otras personas empezarán a hablar contigo, pues la ley de la atracción busca a otras personas que proyecten una vibración similar y las trae a tu vida. Cuanto más te enfocas en algo, más fuerza adquiere, y cuanto más fuerte es tu punto de atracción, más pruebas aparecen en tu experiencia de la vida. Tanto si te enfocas en lo que deseas como en lo que no deseas, la prueba de tus pensamientos fluye constantemente hacia ti. Tu ser interior se comunica a través de la emoción. Eres mucho más de lo que ves en tu cuerpo físico. Existe una parte no física de ti, que existe en este preciso momento mientras estás en tu cuerpo físico. Tus emociones son tu indicador físico de tu relación con tu ser interior. En otras palabras, mientras centras tu atención en un objeto y tienes tu visión y opinión específica sobre el mismo, tu ser interior también está enfocado en ello y tiene su propia visión y opinión. Las emociones que sientes son las que te indican tu acuerdo o desacuerdo con esas opiniones. Tu ser interior o fuente de energía siempre te ofrece una perspectiva positiva de ti, y cuando tu perspectiva coincide con esta, se produce la atracción positiva. En otras palabras, cuanto mejor te sientes, mejor es tu punto de atracción y mejor te salen las cosas. Puesto que la ley de la atracción siempre responde y actúa a cualquier vibración que emitimos, es muy útil que entiendas que tus emociones son las que te indican si estás en el proceso de crear algo que deseas o que no deseas. Con frecuencia, cuando las personas conocen la ley de la atracción y empiezan a entender
que atraen las cosas en virtud de lo que están pensando, intentan controlar cada pensamiento. Muchas veces se ponen en guardia respecto a sus pensamientos. Pero controlar los pensamientos es difícil, porque puedes pensar en muchas cosas y la ley de la atracción siempre trae más. Así que, en lugar de controlar tus pensamientos, te animamos a que prestes atención a cómo te sientes. Pues si eliges un pensamiento que no está en armonía con tu ser interior, sentirás la discordia y podrás redirigir fácilmente tu pensamiento hacia algo que te haga sentirte mejor y que por lo tanto te beneficie. Cuando piensas en dirección hacia algo que deseas, sientes una emoción positiva. Cuando piensas en dirección hacia algo que no deseas, sientes una emoción negativa. De este modo, simplemente prestando atención a cómo te sientes, sabrás en todo momento lo que está atrayendo tu poderoso y magnético ser. ¿Cómo acelerar la creación de lo que deseo? Puedes acelerar la creación de algo simplemente prestándole más atención. La ley de la atracción se encargará del resto y te traerá la esencia del objeto en el que estás pensando. Nosotros definimos las palabras querer o desear del siguiente modo: enfocar tu atención o pensar en un objeto a la vez que experimentas una emoción positiva. Cuando prestas atención a un tema y solo sientes una emoción positiva respecto a él, llegará muy rápido a tu experiencia. A veces oímos que nuestros amigos pronuncian las palabras querer o desear a la vez que experimentan dudas o miedo de que su deseo no llegue a hacerse realidad. Desde nuestra perspectiva, no es posible desear realmente algo y sentir una emoción negativa. El deseo puro siempre va acompañado de una emoción positiva. Queremos ayudarlos a comprender que pueden conseguir lo que deseen desde cualquier punto de partida, independientemente del lugar donde estén o del estado en que se encuentren. ¿Cómo hacer que mi vida cambie? A la mayoría, muchas cosas os van bien y deseáis que siga siendo así, pero también hay cosas que os gustaría que fueran de otro modo. Para que cambien las cosas, tenéis que verlas como queréis que sean, en lugar de seguir viéndolas como son. A raíz de la tremenda atención que la mayoría concedéis a vuestra situación actual, el cambio se produce lentamente o no se produce en absoluto. En tu vida aparece un flujo constante de personas diferentes, pero la esencia o la temática de esas experiencias no cambia demasiado. A fin de que se produzca un verdadero cambio positivo en tu experiencia, has de dejar de ver cómo son las cosas, cómo te ven a ti los demás, y prestar más atención a cómo te gustaría que fueran. Con la práctica, cambiarás tu punto de atracción y experimentarás una transformación sustancial en tu vida. La enfermedad se puede transmutar en bienestar, la carencia en abundancia, las malas relaciones en buenas, la confusión en claridad. Dirigiendo deliberadamente tus pensamientos, en lugar de contentarte con observar lo que sucede a tu alrededor, empezarás a cambiar los patrones vibratorios a los que responde la ley de la atracción. Con el tiempo, con mucho menos esfuerzo del que piensas actualmente, ya no estarás creando, como respuesta a lo que otros perciben de ti, un futuro demasiado parecido a tu pasado y presente. Pasarás a ser el creador deliberado de tu propia experiencia. Tu verdadera misión es decidir lo que quieres y enfocarte en ello, pues enfocándote en lo que quieres, lo atraerás. Ese es el proceso de crear, pensar en lo que quieres, pensar mucho y con mucha claridad, para que tu ser interior te ofrezca la emoción correspondiente. Y cuando piensas y experimentas la emoción, te conviertes en el imán más poderoso que existe. Ese es el proceso mediante el cual atraes todo lo que deseas a tu experiencia. ¿Es mi realidad verdaderamente tan real? Puede que estés dentro de un cuerpo enfermo o que no tiene el tamaño, la forma o la vitalidad que has elegido. Que tengas un estilo de vida que no es como esperabas. Que conduzcas un coche que no te gusta o te relaciones con personas que no te agradan.
Sea cual sea tu caso, queremos ayudarte a comprender que aunque eso te parezca tu verdadero estado de ser, en realidad no lo es. Tu estado de ser es como te sientes respecto a ti mismo en cualquier momento. ¿Cómo puedo aumentar mi poder magnético? Los pensamientos que no van acompañados de una emoción fuerte carecen de un verdadero poder magnético. En otras palabras, aunque todo pensamiento tiene un potencial creativo o de atracción magnética, los pensamientos combinados con una emoción fuerte son los más poderosos. Sin duda, la mayoría de los pensamientos no tienen mucho poder de atracción, más o menos mantienen lo que ya has atraído. ¿Comprendéis ahora el valor de pasar 10 o 15 minutos al día confeccionando deliberadamente pensamientos poderosos que evoquen una emoción grande, fuerte, apasionada y positiva para atraer las circunstancias y acontecimientos que deseáis? Aquí os ofreceremos un proceso mediante el cual pasaréis un rato cada día atrayendo intencionadamente a vuestra experiencia salud, vitalidad, prosperidad y relaciones positivas con los demás. Todas las cosas que formen vuestra visión de lo que es una vida perfecta para vosotros. Eso es la evolución y el crecimiento. Cada día vais a hacer una especie de taller creativo. No durante mucho rato, 15 minutos es un tiempo razonable. Este taller se ha de realizar preferiblemente en el mismo lugar todos los días. Lo mejor es que sea un lugar donde nada os pueda distraer o interrumpir. No se trata de entrar en un estado alterado de la conciencia, no es un estado meditativo, es un estado de pensar en lo que quieres, con tal claridad que tu ser interior responda con una emoción de confirmación. Antes de empezar este proceso es importante que seáis felices, pues si empezáis infelices o sin emoción alguna, vuestro trabajo no dará mucho resultado, ya que vuestro poder de atracción estará ausente. Cuando decimos felices, no estamos hablando de estar dando brincos en un estado de excitación. Nos referimos a un sentimiento de rebosar alegría, ese tipo de sensación que se tiene cuando todo va bien. Por lo tanto, os recomendamos que hagáis lo que sea necesario para conseguirlo. Este proceso es diferente para cada persona. Algunas personas lo consiguen estando en contacto con animales, o cerca del agua, o escuchando música. Una vez hayáis alcanzado ese sentimiento, comenzará vuestro taller. Lo que tienen que hacer es reunir los datos que habéis estado recopilando de vuestras experiencias en la vida real. Tenéis que recopilar datos para crear una especie de imagen de vosotros mismos, una que os satisfaga plenamente. Algo así como su vida ideal. ¿Habéis salido algún día de compras con dinero en el bolsillo, dispuesto a gastarlo en algo que os guste? Y cuando mirabais, aunque hubiera muchas cosas que no quisierais, vuestra intención era encontrar algo por lo que cambiar vuestro dinero. Bueno, así es como nos gustaría que vierais todos los días de vuestra vida, como si tuvierais un bolsillo lleno de algo que quisieras cambiar por esos datos que estáis recopilando. Por ejemplo, podéis ver a una persona que tiene una personalidad alegre. Recopilad datos para atraerlos posteriormente a vuestro taller. A lo mejor veis a alguien que lleva un coche que os gusta. Recopilad esos datos. Puede que veáis un trabajo que os guste. Sea lo que sea que veáis y os guste, recordadlo. Hasta podéis escribirlo. Cuando veáis algo que os gustaría hacer en la vida, empezad a recopilar datos y almacenadlos en una especie de banco mental. Luego vais a vuestro taller y empezáis a asimilarlos. Y a medida que lo vais haciendo, preparáis una imagen de vosotros mismos con la cual atraeréis a vuestra experiencia la esencia de lo que os ha agradado. ¿Cómo puedo hacer el mejor uso de la ley de la atracción? Empezaremos por deciros que siempre la estáis utilizando, tanto si sois conscientes como si no. No podéis dejar de usarla, pues es inherente a todas las cosas que hacéis. Ser consciente de la ley de la atracción es esencial para utilizarla de forma deliberada.
Puesto que la ley de la atracción siempre responde a tus pensamientos, es importante que te concentres deliberadamente en ellos. Elige los objetos que te interesen y piensa en ellos de forma que te beneficie. En otras palabras, busca los aspectos positivos de los objetos que son importantes para ti. Cuando eliges un pensamiento, la ley de la atracción actúa sobre él mismo, atrayendo más pensamientos similares y haciendo que ese pensamiento sea más poderoso. Al permanecer enfocado en un objeto que has elegido, tu punto de atracción sobre ese tema será mucho más poderoso que si tu mente va de un objeto a otro. Generas mucha fuerza cuando centras tu atención en una cosa. ¿Puedo invertir al momento mi impulso creativo? Hay un factor impulso provocado por la ley de la atracción. La ley de la atracción dice: todo objeto atrae a aquello que se asemeja a sí mismo. Todo pensamiento que hayas activado con tu atención se va agrandando. Pero queremos que te des cuenta que el impulso es gradual. Por eso, en lugar de intentar darle la vuelta a ese pensamiento, procura enfocarte en otro. Por ejemplo, has estado pensando en algo que no quieres y lo has hecho durante bastante tiempo. Así que ha adquirido una inercia bastante negativa. No puedes de pronto empezar a pensar justo lo contrario. De hecho, desde el lugar donde te encuentras, ni siquiera tienes acceso a ese tipo de pensamientos. Pero puedes elegir un pensamiento que te haga sentirte algo mejor que antes, y luego otro, y otro, hasta que poco a poco cambies la dirección de tus pensamientos. Otro proceso eficaz para cambiar la dirección de tu pensamiento es cambiar de objeto, buscando deliberadamente el aspecto positivo de algo. Si puedes hacerlo, si estás dispuesto a centrar tu atención en un pensamiento que te haga sentirte mejor, aunque solo sea durante un rato, como la ley de la atracción responderá a ese pensamiento, el equilibrio de tus pensamientos mejorará. Ahora, cuando vuelvas a revisar tu anterior pensamiento negativo, como te encontrarás en una frecuencia vibratoria distinta, ese pensamiento se verá ligeramente afectado por tu mejoría en la escala vibratoria. Poco a poco mejorará el contenido vibratorio del objeto que has elegido, y a medida que eso sucede, todo en tu vida empezará a cambiar en una dirección más positiva. ¿Cómo podemos superar la decepción? Desde tu punto de decepción, atraes más decepción. Comprender el proceso de la creación es la mejor forma de hacerlo. Ese es el valor del taller creativo: conseguir ser feliz y luego ir a un lugar donde puedas ver las cosas como quieres que sean. Verlas hasta que lo creas con tanta claridad que despiertes su emoción correspondiente. Y desde ese estado de ser atraerás las cosas como quieres que sean. La decepción es un mensaje de tu ser interior en el que te comunica que aquello en lo que te has enfocado no es lo que quieres. Si eres sensible a cómo te sientes, la propia decepción te hará saber que lo que estás pensando no es lo que quieres experimentar. ¿Qué es lo que provoca la oleada de acontecimientos indeseados en el mundo? Siempre que prestas atención a cualquier tema, lo amplificas, porque activas su vibración y la ley de la atracción responde a esa activación. Por ejemplo, los que están planeando secuestrar un avión fortalecen su pensamiento, pero los que temen ser víctimas de un secuestro también están dando fuerza a ese pensamiento de lo que no quieren, pues también atraes lo que no quieres cuando le prestas atención. Las personas que tienen claro que no quieren atraer ningún tipo de experiencia negativa probablemente no miren las noticias. Existen infinitas intenciones diferentes y combinaciones de las mismas. Por eso, en general, es muy difícil saber cómo vas a atraer una de ellas. No cabe duda de que las noticias fomentan esas situaciones, pues cuantas más personas están enfocadas en lo que no quieren, más fomentan la creación de lo que intentan evitar. Su poder emocional aporta mucha influencia a los acontecimientos que tienen lugar en el mundo.
Esa es la conciencia de masa. ¿He de buscar la causa de mis emociones negativas? Siempre que te des cuenta que tienes una emoción negativa, te sugerimos que intentes pensar en algo que deseas experimentar y que vayas cambiando paulatinamente tu costumbre de centrar tu atención en lo que no debes. Siempre que identificas algo que no quieres, también puedes identificar lo que sí quieres. Al hacerlo repetidas veces, cambias tu patrón de pensamiento en todos los temas que son importantes para ti, en dirección hacia lo que quieres. En otras palabras, construirás puentes que te ayudarán a cruzar cualquier creencia actual sobre las cosas que no quieres para llegar a las creencias sobre las cosas que sí quieres. ¿He de aceptar lo bueno y lo malo de los demás? A tu vida no puede llegar nada a lo que tú no le hayas prestado atención. Sin embargo, la mayoría de las personas no son muy selectivas respecto a qué aspectos de los demás prestan su atención. Es decir, si observas todo en una persona, estarás atrayendo todos esos aspectos a tu experiencia. Si prestas atención solo a las cosas que más te gustan, invitarás a tu experiencia solo a esas cosas. Si hay alguien en tu vida, es porque lo has atraído. Y aunque a veces sea un poco difícil de creer, también atraes todo lo relativo a tu experiencia con esa persona, pues solo puedes experimentar aquello que has atraído personalmente. ¿Debo oponerme al mal? Cuando te resistes a algo, estás centrando tu atención en ello. Al ir en su contra, estás activando su vibración y por lo tanto lo estás atrayendo. De modo que no es buena idea hacer eso con algo que no deseas. ¿Qué significa la frase "no os resistáis al mal"? La frase "no os resistáis al mal" también lo puede decir alguien que tenga suficiente sabiduría como para comprender que lo que los seres humanos denominan mal no existe. Cuando los seres humanos utilizáis la palabra mal, generalmente lo hacéis en el sentido de lo que se opone a lo bueno. Hemos observado que cuando los humanos usan la palabra mal, quieren decir algo que se opone a su idea de lo que es bueno o de lo que es Dios. El mal es aquello que uno considera que no está en armonía con lo que quiere. ¿Y el bien? El bien es algo que uno cree que es lo que quiere. Como ves, el mal y el bien no son más que formas de definir lo deseado y lo indeseado. Resulta problemático que los humanos se involucren en lo que quieren otros, sobre todo cuando intentan controlar los deseos de los demás. ¿Qué proceso debemos utilizar para descubrir lo que queremos? La experiencia de la vida os está ayudando constantemente a identificar lo que queréis. Aunque seáis muy conscientes de algo que no queréis, en ese momento tenéis las ideas más claras respecto a lo que sí queréis. También ayuda a declarar "quiero saber lo que quiero", porque al ser consciente de esa intención, se intensifica el proceso de atracción. Pero no creemos que las personas tengan tantos problemas en saber qué es lo que quieren, sino en creer que van a recibirlo. Como no han entendido la ley de la atracción y no han sido conscientes de la emisión de su propia vibración, no han experimentado ningún control sobre su experiencia de la vida. Muchas personas han experimentado el malestar de desear algo realmente y haberse esforzado mucho por conseguirlo y no haberlo logrado porque estaban emitiendo carencia en lugar de pensamientos de recepción. Con el tiempo, empiezan a asociar que las cosas que se desean se consiguen a través de mucho trabajo, esfuerzo y decepciones. Entonces cuando dicen "no sé lo que quiero", lo que realmente quieren decir es "no sé cómo conseguir lo que quiero" o "no estoy dispuesto a hacer lo que creo que he de hacer para conseguir lo que quiero" y "no quiero esforzarme tanto para volver a sentir la decepción de no conseguir lo que quiero".
Declarar "quiero saber lo que quiero" es un primer paso y muy poderoso en la creación deliberada. Pero luego has de dirigir intencionadamente la atención hacia las cosas que quieres atraer a tu experiencia. ¿Cómo atrae la víctima al ladrón? A veces entendemos que los ladrones se sientan atraídos hacia las personas a las que roban, pero nos cuesta más comprender que las víctimas inocentes, tal como se las llama, atraigan el robo, o que una persona sea discriminada porque ha atraído el prejuicio. Pero así es lo mismo. Tanto el atracador como la víctima son co-creadores del acto. Uno de ellos está pensando en lo que no quiere, y eso es justamente lo que obtiene, y el otro está pensando en lo que quiere, y también lo consigue. En otras palabras, son lo que se denomina un homólogo vibratorio. No importa si quieres los detalles o no, es la esencia vibratoria del objeto de tu atención lo que atraes. Consigues aquello que realmente deseas y aquello que realmente no deseas. La única forma de no desarrollar una emoción fuerte respecto a algo es evitando el primer pensamiento, que al principio no tiene mucha fuerza porque todavía no ha empezado a actuar la ley de la atracción. Por ejemplo, cuando oyes las estadísticas sobre el porcentaje de personas que han sido atracadas, has de entender que las cifras son tan elevadas porque hay mucha gente que ha sido estimulada por ese pensamiento. Esas advertencias no te protegen de los atracos, sino que los atraen. Hacen un gran trabajo logrando que seas consciente del índice de la criminalidad. Consiguen que les prestes tu atención una y otra vez, que no solo pienses en ello y te emociones, sino que lo esperes. No es de extrañar que consigáis tantas cosas que no deseáis. Prestáis demasiada atención a lo que no queréis. Os recomendamos que cuando oigáis hablar de que se ha producido algún atraco, penséis, esa es su experiencia, yo no elijo eso. Luego, liberad el pensamiento de lo que no queréis y centraros en lo que sí queréis, porque consigues aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. No es necesario ni posible ocultarse o evitar las personas o experiencias indeseadas, pero sí es posible atraer solo a las personas y las experiencias que te agraden. La dicha, felicidad y armonía. El más importante de los deseos es la búsqueda de la felicidad, pues al buscar y descubrir la felicidad, no solo encuentras la perfecta armonía con tu ser interior y con quien eres realmente, sino que también hallas la armonía vibratoria con todas las cosas que deseas. Cuando la felicidad es realmente importante para ti, no centras tu atención en cosas que no te ayudan a sentirte bien, y el resultado de pensar solo en lo que hace que te sientas bien es que creas una vida maravillosa, repleta de todo lo que deseas. Cuando mantienes el deseo de ser feliz y eres consciente de cómo te sientes, guías tus pensamientos en la dirección de las cosas que te hacen sentirte cada vez mejor. Mejorar tu vibración y tu punto de atracción solo atraerá, a través de la ley de la atracción, las cosas que deseas. Dirigir deliberadamente tus pensamientos es la clave para una vida plena, pero el deseo de ser feliz es el mejor de todos los planes, porque al alcanzar la felicidad encontrarás los pensamientos que atraerán la maravillosa vida que deseas. ¿No es egoísta querer más felicidad? A menudo se nos acusa de enseñar el egoísmo y siempre damos la razón a quienes lo hacen, pues no podéis percibir la vida desde ninguna otra perspectiva que no sea la vuestra. El egoísmo es el sentido del yo, es la imagen que tenéis de vosotros mismos. Tanto si centráis vuestra atención en vosotros como si lo hacéis en otra persona, siempre lo hacéis desde una visión vibratoria egoísta y todo lo que sentís es vuestro punto de atracción. Así que si, desde tu perspectiva del yo, te enfocas en algo que te ayuda a sentirte bien, tu punto de atracción atraerá, mediante la ley de la atracción, las cosas que te agradarán.
Sin embargo, si no eres lo bastante egoísta como para insistir en sentirte bien y te centras en algo que te provoca sufrimiento, tu punto de atracción será negativo y no te gustará lo que recibes. A menos que seas lo bastante egoísta como para preocuparte de cómo te sientes, por consiguiente, dirigir tus pensamientos de tal forma que permitas una verdadera conexión con tu ser interior, tampoco tendrás nada que dar. Todos somos egoístas, no es posible ser de otro modo. ¿Qué es moralmente superior, dar o recibir? Gracias a la poderosa ley de la atracción, todo lo que das, en virtud de tu ofrenda vibratoria, también lo recibes. La ley de la atracción siempre selecciona las cosas con detalle y aporta a todos el producto que se acopla con tus pensamientos. Así que cuando das un pensamiento de bienestar, siempre recibes su equivalente. Cuando emites pensamientos de odio, la ley de la atracción no puede darte resultados armoniosos. Eso desafiaría la ley. Con frecuencia, cuando las personas hablan de dar y de recibir, se están refiriendo a acciones o a cosas materiales, pero la ley de la atracción no responde a tus palabras o acciones, sino a la vibración que las ha generado. Por ejemplo, ves personas que están necesitadas, quizá no tienen dinero, transporte o comida. Al verlas, sientes tristeza porque te enfocas en su carencia y activas en tu interior su propia vibración. Y desde tu punto de tristeza les ofreces la acción del dinero o de la comida. La vibración que le estás transmitiendo es como decirles: hago esto por vosotros porque no podéis hacerlo por vosotros mismos. Tu vibración está emitiendo carencia de bienestar y por lo tanto, aunque les hayas ofrecido dinero o comida a través de tu acción, tu sentimiento dominante estará perpetuando su carencia. Os animamos a que dediquéis un tiempo a imaginar a esas personas en una situación mejor. Practicad el pensamiento de su éxito y felicidad en vuestra mente. Y cuando esa sea la vibración dominante, ofrecedles la acción que sintáis más oportuna. En este caso, gracias a la vibración predominante de vuestro ser, mientras le tenéis como el objeto de vuestra atención, atraeréis la vibración homóloga de bienestar desde ellos. En otras palabras, les ayudaréis a elevarse, les ayudaréis a encontrar la vibración que se acople a su deseo de bienestar, en lugar de la vibración homóloga a su situación actual. En nuestra opinión, esta es la única forma que tiene valor el dar. De modo que la pregunta no es ¿qué es superior, dar o recibir? Lo que habéis de preguntar es ¿qué es superior? ¿Enfocarse en lo que se desea o en lo que no se desea? ¿Qué es superior? ¿Elevar a otra persona al creer en su éxito o agravar su decepción al fijarte en el punto donde se encuentra en ese momento? ¿Qué es superior? ¿Sintonizar con mi ser interior y luego pasar a la acción? ¿O no hacerlo y actuar de todos modos? ¿Qué es superior? ¿Colaborar en tu propio éxito o en tu fracaso? El mayor don que puedes ofrecerle a otra persona es el de tu expectativa de éxito. Hay tantos mundos como perceptores, seres o individuos. No estáis aquí para crear un mundo donde todos seáis iguales y queráis y consigáis lo mismo. Estáis aquí para ser lo que queréis ser, a la vez que permitís que los demás sean lo que quieren ser. ¿Cómo puedo ayudar a los que sufren? No puedes crear en la experiencia de otro, porque no puedes pensar por los demás. Son sus pensamientos, palabras o acciones las que provocan esa respuesta emocional desde su ser interior. Crean su propio sufrimiento pensando en lo que no quieren. Ahora bien, lo que puedes hacer por ellos es darle el ejemplo de felicidad. Sé un ser que piensa solo en lo que desea, que dice solo lo que desea y que hace solo lo que desea. Por lo tanto, despertarás una emoción de felicidad. ¿Se encuentra la clave en poner un ejemplo de felicidad? Cuanto mejor te sientas manteniendo a otros como tu objeto de atención, mayor será el poder de tu influencia positiva.
Cuando permites que los demás vivan la vida que desean vivir, sientes felicidad al observar la experiencia de los demás. La ley de la atracción responde a la vibración de tus pensamientos. Cuando ofreces deliberadamente pensamientos, eligiendo aquellos con los que te sientes bien, permites que se entable una conexión con tu ser interior. Cuando estás conectado con quien eres realmente, cualquier persona que tengas como centro de tu atención se beneficia de tus pensamientos. Y por supuesto, en todo este proceso sientes alegría. ¿Puedo pensar en algo negativo y sentirme positivo al mismo tiempo? No, no podéis. Y no os vamos a sugerir que lo hagáis. En otras palabras, decir que nunca tengáis una emoción negativa sería como decir no tengáis un sistema de guía emocional. No le prestéis atención a vuestro sistema de guía. Y eso es justo lo contrario de lo que os estamos diciendo. Queremos que seáis conscientes de vuestras emociones y que guiéis vuestros pensamientos hasta que os sintáis aliviados. Cuando centráis vuestra atención en un pensamiento pequeño negativo y sentís una emoción negativa indeseada pequeña, y sois sensibles a cómo os sentís, cambiaréis el pensamiento. Es fácil hacerlo cuando es un pensamiento pequeño y una emoción pequeña. Es mucho más difícil cambiarlo cuando es un pensamiento grande, acompañado de una emoción igualmente grande. La emoción será proporcional en intensidad a la cantidad de pensamientos que hayáis amasado por la ley de la atracción. Cuanto más tiempo permanezcáis enfocados en lo que no queréis, mayor y más fuerte será el pensamiento. Pero si sois sensibles a vuestras emociones y retiráis rápidamente vuestra atención del objeto no deseado, empezaréis a sentiros mejor y detendréis la atracción de lo no deseado. Vuestras palabras no os traerán manifestaciones inmediatas de lo que estáis pidiendo. Pero cuanto más las repitáis y mejor os sintáis cuando las digáis, más pura o menos contradictoria será vuestra vibración. Y vuestro mundo pronto se llenará de las cosas de las que habéis hablado. Las palabras no atraen nada por sí solas, pero cuando sentís la emoción al hablar, significa que la vibración es fuerte y la ley de la atracción ha de responder a esas vibraciones. El arte de permitir. Definición. Estamos encantados de ayudarte a recordar tu papel en el arte de permitir, porque la comprensión y la aplicación intencionada de la ley de la atracción es lo que aporta todo lo que quieres. La ley de la atracción simplemente es, tanto si la entiendes como si no. Siempre responde y te da con toda precisión aquello que corresponde a lo que has estado pensando y sintiendo. Pero la aplicación deliberada del arte de permitir requiere que seas consciente de tus emociones para que puedas elegir el rumbo de tus pensamientos. Entender esta ley es lo que determina si estás creando intencionadamente o por defecto. Hemos colocado al arte de permitir en este orden, después de la ley de la atracción en primer lugar y la ciencia de la creación deliberada en segundo. Porque el arte de permitir no se puede entender si no se han comprendido las dos anteriores. Estas son las tres leyes universales. 1. La ley de la atracción. 2. La ciencia de la creación deliberada. 3. El arte de permitir. El arte de permitir significa lo siguiente: yo soy lo que soy, y estoy contento de serlo, disfruto siéndolo. Y tú eres lo que eres, y aunque quizás seas distinto de lo que yo soy, también es bueno, puesto que puedo enfocar mi atención en lo que quiero. Aunque haya grandes diferencias entre nosotros, no experimento una emoción negativa, porque soy lo bastante sabio como para no centrarme en lo que me causa malestar. Al ser yo quien aplica el arte de permitir, entiendo que no he venido a este mundo físico para que todos sigan la verdad que yo creo que es cierta. No he venido a fomentar la conformidad y la igualdad, pues soy lo bastante sabio para entender que en la igualdad y la conformidad no hay diversidad que estimule la creatividad. Al enfocar mi atención en la conformidad, me estoy dirigiendo hacia un final, en lugar de proseguir con la creación. Por lo tanto,
El arte de permitir es esencial para la continuidad o la supervivencia de esta especie, de este planeta y de este universo. Y esa continuidad es posible gracias a la perspectiva más amplia de la fuente. Tú, desde tu perspectiva física, puede que no permitas tu propia expansión, y cuando no lo haces, te sientes fatal. Y cuando no permites la de otro, también te sientes fatal. Cuando ves una situación que te preocupa y decides que no vas a hacer nada por remediarla, estás tolerándola. Eso es muy distinto a lo que entendemos como permitir. Permitir es el arte de encontrar una forma de ver las cosas que te facilite conectar con tu ser interior. Se consigue mediante la selección exhaustiva de la información que recopilas en tu realidad espacio-tiempo y enfocando tu atención en las cosas que te ayudan a sentirte bien. Es la utilización de tu sistema de guía emocional que te ayuda a determinar la dirección de tus pensamientos. ¿No debería protegerme de los pensamientos de los demás? Bueno, esta es la razón por la que hemos dicho que antes de que podáis entender y aceptar el arte de permitir, primero debéis comprender la ley de la atracción y la ciencia de la creación deliberada. Pues no cabe duda de que si no entendéis por qué os suceden las cosas, les tendréis miedo. Si no comprendéis que los demás no pueden entrar en vuestra experiencia a menos que les invitéis con el pensamiento, es normal que os preocupéis respecto a lo que están haciendo los otros. Pero cuando entendéis que solo pasa a formar parte de vuestra experiencia aquello que invitáis a ello a través de vuestro pensamiento, con el pensamiento emocional y gran expectación, entonces, a menos que realmente cumpláis con el requisito de este delicado equilibrio creativo, no lo recibiréis. Si llegáis a entender y a aplicar estas leyes básicas, comprenderéis cómo funciona el universo. Entenderéis por qué os sucede lo que os sucede. Reconoceréis que sois vosotros quienes las invitáis, creáis y atraéis. Descubriréis que tenéis el control deliberado de vuestra experiencia de la vida. En resumen, solo entonces os sentiréis libres, pues la libertad es comprender la razón por la que pasan las cosas. Aquí explicaremos las reglas de vuestro juego, de la experiencia física, y estamos contentos de hacerlo porque son las mismas que para el juego de toda otra forma de vida, ya sea física o no física. La ley más poderosa de este universo, la ley de la atracción, sencillamente dice que todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Habréis observado que cuando os empiezan a pasar cosas malas, parece que todo va de mal en peor. Por ejemplo, cuando os despertáis contentos, tenéis un día más feliz. Sin embargo, cuando empezáis la jornada discutiendo con alguien, el resto del día también es negativo en muchos aspectos. Ese es vuestro grado de conciencia en relación con la ley de la atracción. Ciertamente todo lo que experimentáis, desde lo más evidente hasta lo más sutil, está bajo la influencia de esta poderosa ley. Cuando piensas en algo que te gusta, gracias a la ley de la atracción, empiezan a llegar otros pensamientos similares. Cuando piensas en algo que te desagrada, gracias a la ley de la atracción, también comienzan a llegar otros pensamientos similares, y te encontrarás hablando de ello con otras personas, hasta que estés rodeado de un pensamiento cada vez mayor y más potente. A medida que aumenta ese pensamiento, que va cobrando impulso, mayor es su poder y su fuerza de atracción. Al entender esta ley, podrás decidir si vas a enfocar tus pensamientos solo en lo que quieres atraer a tu experiencia y apartar tu atención de aquellos pensamientos que no quieres que lleguen a la misma. La ley de la creación deliberada la describiremos de este modo. Empiezo a atraer aquello en lo que pienso. Atraigo con mayor rapidez el objeto del pensamiento que despierta una emoción fuerte. Una vez he lanzado con fuerza un pensamiento que evoca una emoción, al esperar aquello en lo que he pensado, lo consigo.
El equilibrio de la creación deliberada tiene dos caras, por así decirlo. Por una parte está el pensamiento y por la otra la expectativa, creencia o permisión. Así que cuando has pensado en algo y lo esperas o estás convencido de que será, tienes la actitud perfecta para recibir el objeto de tu pensamiento. Esa es la razón por la que obtienes lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Tus pensamientos son poderosos, son imanes que atraen, que se atraen mutuamente. Los pensamientos se atraen entre ellos y tú atraes a los pensamientos al prestarles tu atención. En general, es más fácil ver estas leyes en funcionamiento cuando observas la experiencia de otros. Observarás que los que más hablan de prosperidad gozan de ella. Los que más hablan de salud también la tienen. Los que hablan de enfermedades están enfermos. Los que hablan de pobreza son pobres. Es la ley, no puede ser de otro modo. Lo que sientes es tu punto de atracción, y por eso la ley de la atracción se suele entender cuando te ves como un imán que atrae más y más de lo que siente. Cuando te sientes solo, atraes más soledad. Cuando te sientes pobre, atraes más pobreza. Cuando te sientes enfermo, atraes más enfermedad. Cuando te sientes desgraciado, atraes más infelicidad. Por lo contrario, cuando te sientes sano, vital y próspero, atraes más de lo mismo. Cuando entiendes estas poderosas leyes universales, los muros, barricadas, ejércitos, guerras o cárceles ya no te parecen necesarios, porque sabes que eres libre para crear tu mundo como quieres que sea, mientras que los otros están creando un mundo como ellos han elegido que sea. Y esas elecciones no deben asustarte. No puedes disfrutar de tu libertad absoluta sin ese entendimiento. En este mundo físico hay cosas con las que estás en perfecta armonía y otras con las que estás en total desarmonía, y entre medio hay algo de todo. Pero no has venido para destruir o albergar aquello que no te gusta, pues eso cambia constantemente. Has venido a identificarte en cada momento, segmento a segmento, día a día, año tras año, con lo que deseas, y a utilizar el poder de tu pensamiento para enfocar tu vida en ello y permitir que la fuerza de la ley de la atracción lo traiga hacia ti. No somos vulnerables a las conductas ajenas. La razón por la que la mayoría de las personas no están dispuestas a permitir lo que hacen otras es porque, en su falta de entendimiento de la ley de la atracción, creen incorrectamente que las experiencias no deseadas pueden irrumpir en su vida. Cuando viven esas experiencias o ven a otros pasando por ellas, suponen que nadie las elige deliberadamente, que la amenaza debe ser real. Temen que, si permiten a los demás comportarse de este modo, ello afectará a su experiencia personal. En su falta de entendimiento de la ley de la atracción, se sienten vulnerables y están a la defensiva. Por eso levantan muros y reúnen ejércitos en torno a su vulnerabilidad. Pero no les sirve de nada, pues ir en contra de estas cosas solo crea más de lo mismo. No os estamos diciendo esto para que liberéis vuestro mundo de todos estos contrastes, pues el contraste que querríais eliminar es el responsable de la expansión de todo lo que es. Os lo decimos porque entendemos que es posible que viváis felices en medio de esta enorme diversidad. Estas palabras son para ayudaros a encontrar vuestra libertad personal, que solo podréis experimentar cuando entendáis y apliquéis las leyes del universo. Hasta que no entendáis y apliquéis las dos primeras leyes, no podréis comprender el arte de permitir, pues no es posible que estéis dispuestos a permitir que los demás hagan lo que deseen, hasta que no entendáis que lo que hagan o digan no puede afectaros, porque lo que sentís, lo que surge de vuestro ser, es tan poderoso que como querréis conservarlo, no podréis ni permitiréis que nadie lo amenace. Estas leyes que os estamos presentando son eternas, lo cual significa que son para siempre. Son universales, por ende,
están en todas partes. Son absolutas, tanto si las conocéis y aceptáis como si no. Las reglas del juego de la vida. Cuando utilizamos la palabra ley, no nos estamos refiriendo a los acuerdos terrenales que muchos denomináis ley. Tenéis la ley de la gravedad y la del espacio y el tiempo. También tenéis muchas otras leyes, incluso algunas que controlan el tráfico y la conducta de los ciudadanos. Pero cuando usamos la palabra ley, estamos hablando de esas leyes universales, eternas y omnipresentes, y no hay tantas como creéis.